Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Joan Piqueo y junto con Pablo Espinosa, Sebastián Millarri y Ronald Chihuahua les vamos a presentar sobre un plan de mantenimiento para un transformador apoyado en el software de ERP SAP. ¿Qué veremos hoy? Bueno, este trabajo se dividirá en 4 puntos fundamentales. El primero, en el que conoceremos información técnica del transformador para luego continuar con las variables críticas de este mismo, los KPI asociados. Planificaremos un mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y concluiremos con la revisión del software SAP PM. Ahora pasamos a las variables críticas, que son para el mismo transformador que vimos anteriormente, de 220 kV. Estos son parámetros que usamos para evaluar su estado, su rendimiento y seguridad. Y cuándo decidir aplicar un mantenimiento, ya sea preventivo, predictivo o correctivo. En total, contamos con 10 variables, pero en este caso nos vamos a centrar solo en 4 de ellas, que creemos que son las que tienen mayor impacto en la vida útil del transformador. La primera variable crítica es la temperatura del aceite y de los devanados. Trabajamos con rangos normales cercanos a 60 y 75 grados Celsius en el aceite y consideramos una alerta cuando supera los 75 grados Celsius o cuando el hotspot del devanado sube sobre los 98 grados Celsius. Si vemos que la tendencia diaria sube unos 3 o 5 grados Celsius respecto al histórico, se revisa la carga y el sistema de enfriamiento, haciendo una limpieza de los radiadores y pruebas de ventilación. Si se pasa del máximo, ya corresponde a una acción correctiva más fuerte, como reducir la carga o incluso sacar el equipo de servicio. La segunda variable crítica es la calidad del aceite. Esta medida con un análisis de gases disueltos, por ejemplo el hidrógeno que se mantiene bajo los 100 ppm y el acetileno que debería ser 0. Si aparece acetileno sobre un ppm es señal de un arco interno. En el mantenimiento preventivo se toman muestras periódicas y se analizan las tendencias. Cuando los gases se disparan, sobre todo el acetileno. Ya hablamos del mantenimiento correctivo y es posible el retiro del transformador para una revisión más profunda. La tercera variable crítica es la humedad en el aceite y en el aislamiento. Buscamos estar bajo los 10 ppm. Entre 10 y 30 ppm es una zona de alerta y sobre los 30 ppm ya es crítico. La tercera variable crítica es la humedad en el aceite y en el aislamiento. Buscamos trabajar bajo los 10 ppm y entre los 10 y 30 ppm ya es una alerta y sobre los 30 ya es crítico. Más humedad significa menos rigidez dieléctrica y más riesgo de fallas internas. Por eso se controlan los desecantes, sellos y si es necesario se realiza un secado o filtrado del aceite. La cuarta variable crítica es el sistema de refrigeración, es decir, radiadores y ventiladores, como se pueden observar en la imagen. Debe estar operando al 100%. Cuando falla un ventilador o los radiadores están sucios, la temperatura sube rápidamente. Por eso el mantenimiento preventivo incluye una limpieza y pruebas de operación automática. Y si aún así no se controla la temperatura, pasa a un mantenimiento correctivo, reparando el sistema de enfriamiento o sacando el transformador de servicio para evitar daños mayores a la subestación. Ahora les voy a hablar sobre el mantenimiento predictivo aplicado a un transformador de 150 MVA y 220 kV. A partir de este monitoreo se definen cómo vamos a ver las acciones preventivas y correctivas. En este equipo trabajamos con varias variables críticas, pero las más importantes para el mantenimiento son la temperatura del aceite y de los devanados, la calidad del aceite y eléctrico, la humedad en el aislamiento y el estado del sistema de refrigeración. El mantenimiento predictivo se basa en medir estas variables en forma continua o periódica. También analizar su tendencia y compararlas con rangos óptimos de alerta y máximos. Cuando una variable comienza a desviarse de lo normal, primero se toman medidas preventivas. Y si la condición supera los límites de operación, ahí ya corresponde aplicar un mantenimiento correctivo sobre el transformador. Ahora vamos a ver cómo aplicamos este enfoque a las variables de temperatura y calidad del aceite mediante DGA. En el caso de la temperatura del aceite y de los devanados, el mantenimiento predictivo se hace siguiendo la tendencia diaria del hotspot y comparándola con el historial del transformador. Si observamos que la temperatura aumenta entre 3 y 5 grados por sobre lo habitual, aunque la carga sea similar, eso nos indica una posible pérdida de eficiencia en la refrigeración. En ese punto se aplican acciones preventivas, como la limpieza de radiadores, la revisión de los ventiladores y el ajuste de la carga. Si aún así la temperatura se mantiene sobre el límite permitido, ya hablamos de una condición de riesgo y esto se pasa a un mantenimiento correctivo, que puede incluir desde reducir la carga de forma inmediata o incluso sacar el equipo de servicio para revisar el sistema de enfriamiento. En la calidad del aceite, el mantenimiento predictivo se realiza mediante un análisis de gas disueltos o DGA, como mencioné anteriormente.
A través de este análisis se revisan gases como hidrógeno, monóxido de carbono o acetileno, que indican distintos tipos de fallas internas. Cuando la tendencia de estos gases empieza a aumentar, se pueden tomar medidas preventivas, como filtrado o regeneración del aceite. Si aparecen gases asociados a arcos internos como el acetileno, la decisión ya es correctiva, y en muchos casos implica desenergizar el transformador y hacer una inspección más profunda. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde se muestran las variables de humedad y sistema de refrigeración. La humedad en el aceite y en el aislamiento se mide por partes por millón y también se analiza como tendencia. Cuando la humedad empieza a salir del rango óptimo, el mantenimiento predictivo nos avisa que debemos revisar sellos, respiraderos, decantes del conservador como medida preventiva. Si la humedad supera el valor máximo admitido, se aplica una correctiva, que consiste en sacar o filtrar el aceite y reparar filtraciones para proteger el aislamiento interno. En el sistema de refrigeración, el enfoque predictivo compara la temperatura del transformador con la cantidad de ventiladores en servicio. Si la temperatura aumenta sin que haya un cambio importante de carga, eso indica que la refrigeración no está funcionando correctamente. Como acción preventiva, se programan limpiezas de radiadores y pruebas periódicas de ventiladores. Y cuando el sistema de enfriamiento falla y no logra controlar la temperatura, se realiza un mantenimiento correctivo, reparando o reemplazando los equipos de refrigeración. Y si es necesario, sacando el transformador de servicio para evitar daños mayores. En resumen, el mantenimiento predictivo nos permite usar estas variables como una herramienta para decidir cuándo intervenir y elegir correspondientemente qué acción preventiva o correctiva se puede usar directamente sobre el transformador. En esta parte voy a explicar por qué definimos los KPI para el transformador de 220. Ya hablamos sobre las variables críticas, ya vimos las variables críticas, pero el tema es que si tenemos todos estos datos sueltos, no vamos a poder ver el estado del transformador a través del tiempo. Por eso definimos los indicadores claves de desempeños o KPI, que nos permite medir de forma cuantitativa todos estos resultados y saber la confiabilidad, la rapidez de las reparaciones, las condiciones de aislamiento de los aceites y la ejecución de estos mantenimientos. Con estos KPI puedo comparar distintos periodos y ver si el transformador mejora, se mantiene o se degrada, y también justificar decisiones como por ejemplo cuándo conviene intervenir antes de llegar a un punto crítico del transformador. En el segundo KPI, que es el tiempo medido de reparación, aquí están todos los KPI que utilizamos en el transformador de 220 kV. El primer KPI es el tiempo medido entre fallas, o MTBF, que indica cuánto tiempo puede operar el transformador sin tener alguna falla, y mientras más altos sean los números, es más confiable el sistema, que mide cuántas horas demoraríamos en resolver y devolver este transformador a la línea. Aquí lo que buscamos es que sea nuestros valores lo más bajo posible, ya que eso quiere decir que hemos hecho menos intervenciones para este transformador. Después tenemos los porcentajes de operación de zona térmica normal, que relacionamos las horas en que el aceite está entre los 60 y 70 grados y el hot spot por debajo del 98 grados. Si ese porcentaje baja, quiere decir de que estamos trabajando en zonas críticas del transformador. También definimos un índice de condición de GA, donde contamos cuántas veces los gases disueltos superan los rangos recomendados, especialmente cuando aparece acetileno, que es una señal de arco interno. Y por último, tenemos el porcentaje de cumplimiento de acciones predictivas por umbral. Cada vez que una variable supera sus rangos ya establecidos, se gatilla una acción de mantenimiento. Este KPI nos dice si estas acciones de mantenimiento se están realizando a tiempo o no. Como parte final de este trabajo, pasaremos con el software SAP. Esta es una plataforma ERP que integra todas las áreas de una empresa en una misma plataforma, que permite planificar, controlar y optimizar los recursos y procesos con datos en tiempo real. Mejora la eficiencia, la trazabilidad y la toma de decisiones. Una vez dentro del software, el primer paso es registrar los equipos a utilizar. Entonces, de esta manera, se rellena con todos los datos correspondientes y se le asigna un código único dentro del software. El siguiente paso es
crear la orden de mantenimiento. Entonces, dentro de la pestaña Mantenimiento y Planificación de Capacidades, se crea una nueva base de datos, en el cual se rellena esta plantilla dentro del mismo software, dando la orden para un mantenimiento ya sea predictivo, preventivo y correctivo. Y como punto final tenemos la ejecución y el registro del trabajo. Esto nos sirve post mantención, en donde se puede crear una constancia o una observación que se registró durante el trabajo. Para aquello, en los documentos de medición, se crea una plantilla en la cual se le asigna el punto de medida, el cual se le va a evaluar, y se le da la fecha y hora, además del autor de esta observación, para luego pasar a otro punto y rellenar otra ficha de datos. En esta evaluación se comprendió la importancia de identificar y analizar las variables críticas de un transformador como base para una correcta gestión del mantenimiento. Estas variables permitieron definir de forma adecuada las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, contribuyendo a disminuir la probabilidad de fallas, mejorar la confiabilidad del equipo y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. Asimismo, el uso de KPI se destacó como una herramienta clave para evaluar el desempeño del mantenimiento, ya que nos permite medir, comparar y analizar comportamientos del transformador a partir de datos concretos. Finalmente, la revisión del funcionamiento del software SAP permitió entender su rol como herramienta de apoyo en la gestión de mantenimiento, especialmente la planificación y el registro y el control de actividades, lo que será de gran utilidad para su aplicación en futuros contextos profesionales.